Empezamos la ronda de debate. Invito a los ponentes de las mesas 3 y 4, que no vamos a caber todos, pero nos podemos colocar ahí. Pues empezamos la ronda de debate conjunta mesas 3 y 4. Si alguien tiene algún comentario también entre los ponentes o alguna duda. Bueno, estamos apabullados porque son muchas conferencias. No es que no tengamos preguntas, pero como que tenemos que hacer como la recapitulación mental desde por la mañana. Pero bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis hablado hoy. Yo tengo pues muchas preguntas, pero bueno, voy a hacer pocas y luego, si acaso, pues hago alguna más. Y tenía una primera para Jorge. Y bueno, ¿dónde estás? Ah, aquí. Me ha interesado mucho todo el desarrollo que has hecho de la conferencia, y en concreto te quería preguntar sobre, no sé si, porque tú te has centrado en el Duque de Lerma, pero obviamente a lo largo de la conferencia pues has mencionado muchos otros casos. Entonces no sé si te has encontrado en alguna ocasión el caso de un intento de dar santidad a un personaje ligado al linaje para paliar un problema que viene de la generación anterior. Y me explico. Hay un linaje castellano que son los Castilla, que son los hijos de Pedro, llamado el Cruel, el que es asesinado cuando empieza la dinastía Trastámara, etcétera, etcétera. Es un linaje complicadísimo, pero a mediados del 15 un obispo decide tener mucha descendencia, que bueno, es una cosa habitual, pero justo uno de sus hijos empieza a ser llamado en todas las crónicas familiares del 16 Alfonso el Santo, y se empieza a contar que donde a él le entierran hace toc toc en la tumba para avisar cuando va a morir algún miembro de la familia, porque les avisa para que se haga testamento, últimas voluntades y todas estas cuestiones. Y luego este mito, que en teoría está asociado a Valladolid, donde él se entierra, también se traspasa a la capilla que hacen otros familiares suyos en el 16 en Madrid. Entonces, ¿cómo se intenta dar esta santidad, que en realidad es nada, una leyenda casi urbana y familiar? Yo creo en parte para limpiar el hecho de que este era pues un hijo lo más ilegítimo de los ilegítimos, porque encima venía pues de un obispo y se le da ese aura de santidad. Hay unos medio intentos no ni siquiera canonizarle, pero de crear esta memoria santa, y yo creo un poco para limpiar una idea negativa de su procedencia. Creo que tiene ahí. Para que la familia pudiera llegar a situarse en el mismo escalón, en el mismo escalafón que otras, ¿no? Es decir, esa familia vista como la santa, que ahora se inserta o se asemeja a una familia que a lo mejor era socioeconómicamente superior, pero no tenía esta condición. Y ahora pueden equipararse estas dos, digamos, entidades familiares. Con lo cual, aprecio muchísimo tu pregunta, tu reflexión, y si me puedes pasar esto, pues sería increíble, maravilloso. Muchísimas gracias. Y luego tenía una pregunta para Antonio. Claro, son muchísimos siglos los que has ido cubriendo, y no quiero ni saber el número de mayorazgos, bueno, fundaciones de mayorazgo que te has tenido que leer, y adiciones, etcétera. Y en todo este desarrollo de cómo se van introduciendo, sobre todo las pinturas, y cuándo se empiezan a asociar los nombres de los autores, yo me preguntaba, que siempre es una pregunta que se me ha quedado allí, los títulos de las obras. ¿Cuándo se empieza a que una obra tenga un nombre que no sea simplemente la Virgen con el niño, sino que empiecen si se ve un cambio en algún momento cronológico, cuando una obra pasa a ser una obra con nombre y apellido más que un título descriptivo? Creo que el mayorazgo no sirve. Creo que la documentación relativa a los mayorazgos no sirve de registro para contemplar el paso de la descripción notarial a el título histórico-artístico. Eso se ve bien en el 19, y bueno, desde los últimos años del 18 y en el 19, cuando pasamos de hablar de inventario a hablar de catálogo.
Eso se ve en los propios documentos, ¿no? Cuando vemos en la documentación nobiliaria, porque claro, los museos ya nacen con catálogos, ¿no? Bueno, también hay alguno con inventario de tal. Pero bueno, en la documentación nobiliaria se ve muy bien cuando vemos la sucesión de cómo en un momento determinado empieza a aparecer la palabra catálogo. Y ahí es cuando, con puridad, en un catálogo hay algo que llamaríamos título, ¿no? Pero claro, eso tiene que ver con lo que llamaríamos la hermenéutica de estos documentos, porque los registros que tenemos sobre los mayorazgos y todos los registros relativos a testamentarías son registros creados con una función económica y jurídica, y quien los hace, aunque se llame a un pintor a que tase, evalúe y vea, se hacen para registrar eso, ¿no? Entonces ahí lo que hay son descripciones que permitan localizar el cuadro dentro del conjunto de una testamentaría. Cuando hay un interés clasificatorio que tiene que ver con una narrativa de las bellas artes, eso es cuando estamos con un catálogo, ¿no? Claro, en esa explicación binaria que acabo de dar hay muchos matices, y ahí se ha hablado siempre, y Portus lo ha contado muy bien, pues la galería de los almirantes, y están ahí las escuelas, cómo empieza a haber una entrada que tiene que ver con una historia del arte muy primitiva, ¿no? Pero esos son señales que tenemos en un océano que es el de esto que yo vea qué cuadro es y no es ese otro, ¿no? No hay, en mayorazgo pues está un poco fuera, diría yo. O sea, en el pleito de los Alba se ve que la reclamación que se hace en el siglo XIX está haciéndose desde ese punto de partida, y justamente el problema que se encuentran es que ellos están reclamando desde ese lenguaje de las bellas artes, y la documentación que tienen como evidencia y sustento jurídico en el pleito está hecha no desde las bellas artes, sino desde el mundo del registro jurídico de la época, que es distinto. Y por eso le sale fatal. ¿Alguien más? Si no, me lanzo yo. Vale, bueno, yo tenía una pregunta o reflexión, por decirlo de alguna manera, para María Celeste y para Beatriz. Y bueno, creo que ambas conocen mi interés por toda esta cultura material del matrimonio, ¿no? Estas cajas amorosas, como me gusta llamarlas a mí. Y bueno, tenía una pregunta que tiene que ver un poco con las iconografías, ¿no? Relacionadas con este tipo de contenedores. Entonces, bueno, me llamaba la atención, por ejemplo, la iconografía del asalto al Castillo del Amor, que es una iconografía bastante relacionada con el ritual amoroso y muy producida y reproducida sobre todo en arcas, en tapas de espejos, en la zona de Francia. Sí, en el caso de, por ejemplo, en las arcas producidas en la zona de la Corona de Aragón, ¿había llegado, conoces, alguna arqueta donde se haya reproducido pintada o tallada alguna escena del asalto al Castillo del Amor? Y en el caso que sé que Taller de los Embraqui no solía producir este tipo de escena, pero sí quizás pudo haber algún tipo de competencia comercial con toda esta producción horaria de arquetas, más desde Francia, con esta otra iconografía. No sé, eso me ha surgido así. Si sabéis algo, y si no, lo podemos comentar en cualquier momento. Bueno, contesto primero yo solo porque estaré más breve. Claro que sí, había competencia con Francia. De hecho, también la decisión de utilizar hueso en lugar de marfil tiene primero como reflexión detrás el hecho que el marfil a finales del siglo XIV ya carecía muchísimo, entonces había que competir también en ese sentido. Y creo también que el sistema de las placas era una forma de competición bastante evidente para enseñar también como un desarrollo, entre comillas, tecnológico, industrial, claro. Porque cuando una caja de marfil que tenía otra dimensión y factura se rompía, era más complicado reemplazar. En el caso de los Embraqui esto lo habían pensado muy bien, eran muy astutos bajo muchos sentidos. Entonces, sí. Pero en un cierto sentido competían también a nivel iconográfico, es decir, la materia de toda la parte, de toda la leyenda de Troya, claro que hubo un impacto fuertísimo también gracias a toda la miniatura francesa, o sea que es todo
o sea, al final todo hablaba y se conectaba muy bien. El mismo Baldassarre iba a menudo a París con Jean de Berry, tuvo una relación súper cercana, o sea que él estaba súper puesto al día, vamos, de todo lo que pasaba, y creo que la estrategia tiene muchísimo que ver con este tipo de competencia, vamos. Y yo creo que Celeste ha contestado parcialmente mi pregunta. Mi respuesta la ha adelantado, puesto que los objetos viajan, hay una red y puede haber contaminaciones, no contaminaciones, sino influencias de unos y en otros, más en el mundo catalán respecto al mundo francés. Eso no quiere decir que en ese momento tenga ese significado. En esta arqueta, en mi opinión, no tiene un significado de cárcel de amor, sino que están tomando otros modelos. Sí. En realidad, o sea, más que una pregunta, es una curiosidad, porque conozco menos toda la producción catalana y me ha sorprendido mucho no solo las temáticas y la elección de los santos, sino también la técnica. Es literalmente una profusión de oro y de técnicas en muchos sentidos. Hay punzones, hay el yeso relevado, el pastillaje, es un producto comercial pero de lujo, básicamente. Y también esto un poco se entrelaza, yo creo, con la relación italiana y sobre todo, o sea, ya que se habla de Cataluña, me interesa muchísimo también a nivel, o sea, cómo esto se entrelaza con la iconografía, porque la Anunciación, por ejemplo, que nos has enseñado, ya como iconografía en general, sino también con esta asociación de preciosidad polimatérica, en Cataluña estaba muy difundida también a nivel monumental. Pienso, por ejemplo, a los Bassa y a la Anunciación de Arnau del retablo de Cardona. Estamos hablando básicamente, o sea, hay una distancia temporal bastante evidente con la caja, que es siglo XV, pero quiero decir o sea, en Cataluña ya estaban hiperacostumbrados también a este vínculo entre polimaterismo y iconografía. No sé si... Sí, vamos a ver, es que no da tiempo a explicarlo todo, pero en este caso sí que hay una relación clarísima con Italia y con toda la influencia italiana en Cataluña. Por otro lado, me alegro de que me hagas la pregunta, y no es baladí, de que el concepto de preciosismo del contenedor, pero en muchas ocasiones también lo precioso, no hay que olvidarlo, era lo que contenían. Esos dones, que no me ha dado tiempo a desarrollarlo, quizás incluso era más precioso que el contenedor, que ya vemos qué calidades tenía. Muchas gracias. Tanto a Manuel como a Laura, porque en principio, Manuel, que nos has comentado que había tanta relación entre los marqueses, tanto en obras de arte como en distintos tipos de legados, quería preguntarte, porque eso no me acuerdo si lo has mencionado o si lo se recoge en el libro, si el testamento que hacen es mancomunado, es decir, conjunto, porque precisamente, y aquí enlazo con la pregunta a Laura, tengo entendido que en Castilla no era tan común, pero sí que en Aragón el testamento mancomunado era más corriente, al menos por lo que he podido entender leyendo bibliografía sobre el asunto. Entonces, no sé si te has encontrado en la recopilación que has hecho o... Gracias por la pregunta. Me da mucha pena, pero no, cada uno hizo el suyo. Se querían mucho, era un matrimonio bien avenido, como hemos visto, pero ella hace primero el suyo y el marqués lo hará después. También es cierto que ella muere unos 7, 8 años antes que él. Pero no, en este caso no. Sí que Maite me comentó el caso de los Velasco, que es un caso muy bonito en el que sí que... perdón, en los marqueses de Villena. Os tengo ahí a las dos juntas. Los marqueses de Villena, sí, muy bonito. Y dice además esa expresión tan bonita, ¿no?, de que les entierren juntos y que les coman los mismos gusanos. Porque lo que no separó la vida, no va a separar la muerte. Exacto, también entonces lo dicen. Sí. Vemos ese tópico también con ellos. Y de hecho, aprovecho para hacer un nexo con los Villena porque hemos pasado muy rápido, pero tenía un libro de horas la marquesa que le regala
serían muy amigas, me imagino, pero también tenían un retrato de ella. Se describe en uno de estos inventarios un retrato de la marquesa de Villena, que dices, bueno, ¿y qué pinta aquí, en Las Navas? Pues se ve que eran amiguitas. Y firma testamento en Escalona, que es casa solariega de los Villena. Sobre los testamentos mancomunados, para las familias nobles, para los Hijari y los Aranda que yo trabajo, cada uno hace el suyo. Sí, cada uno lo hace individual. Yo creo, así de memoria, que no hay ninguno que estén los dos, o sea, que lo hagan juntos. A veces sí que aparece, o sí que, por lo que voy recordando, más adelante, como en el 18, sí que a lo mejor hay alguno de hicieron testamento, pero hay algunos que no he podido consultar y que a lo mejor también son separados, ¿no? Que a veces hacen testamento a la vez, pero son piezas separadas. Sí, yo que sean juntos, que se expresen los deseos de uno y los deseos de otro, no he llegado a ver. A lo mejor a otro nivel social, quizá más bajo, sí que hay más profusión de mancomunados, pero en este nivel yo creo que cada uno tenía deseos propios, propiedades que podía alegar y entonces lo hacían por separado. Yo voy a hacer un chiste. Es que veo que estamos aquí varias casas nobiliarias, podemos empezar a negociar con los hijos y las hijas, eso, porque... Grandezas de España. Con los testamentos mancomunados, ¿tú, Eduardo, te has encontrado alguno? ya por curiosidad. Sí, precisamente el de los terceros duques de Alba es un testamento mancomunado y era... no me acuerdo ahora mismo. 1570 y algo puede ser, ahora mismo hablando de memoria, no, ahora mismo fecha 100% no lo sé, pero por lo que tengo entendido era muy raro en Castilla, lo que dice Laura es correcto, en estamentos más bajos era mucho más común, de hecho pintores sí que tenían también a la esposa en un testamento mancomunado, pero en Castilla de lo poco que he podido leer era bastante una rareza y el de los terceros duques de Alba sí que se conserva y es mancomunado. Lo digo porque, vamos, yo cuando estaba con el mío, que es 1528, no había encontrado precedentes. Seguramente hay alguno que yo no conozco, pero de grandeza, o sea, títulos de grandes de España, que hagan testamento eso mancomunado. Lo hablé con Manuel cuando salió el tema y me había sorprendido, así que me alegro que haya otro ejemplo, por lo menos ya tenemos dos. Gracias. Bueno, pues yo tenía, muchísimas gracias a la cuarta mesa, por supuesto. Yo tenía también una medio reflexión, medio pregunta hacia el profesor Urquiza, porque yo también trato bastante mayorazgo en la tesis, etcétera, etcétera. Me interesa muchísimo no tanto la persona que pone el objeto mayorazgo, por qué lo pone el objeto mayorazgo. Nos ha dado un repaso increíble en esta cuestión, pero también creo que también las obras, de dónde vienen las obras, también eran susceptibles a ser puestas en mayorazgo. Me refiero, en 1568 el padre del duque de Lerma recibe una obra, un regalo del príncipe Don Carlos, que era señor de Corps, la deja como mayorazgo, no tanto por su calidad artística o por la devoción que podría llegar a tener esa obra, sino por dónde vino, ¿no? Por el regalo del príncipe Don Carlos, la dejo yo mayorazgo, la hereda el duque de Lerma, y en los mayorazgos del duque de Lerma también se lee, la dejo mayorazgo porque era un regalo que el príncipe Don Carlos hizo a mi padre. Me parece... No puedo estar más de acuerdo. Absolutamente así. Y además es interesante porque... O sea, eso es algo que se da con obras de arte, o sea, y se da con otras cosas. Es simplemente que ese mecanismo, que es un mecanismo fundamental en la transmisión de los bienes, se hace de manera concreta con un bien al que hoy le estamos otorgando, le estamos otorgando el pertenecer a un universo de bienes distinto del resto, ¿no? Muchas gracias. A ti. Bueno, pues brevemente, volviendo un poco sobre ya lo ya hablado, pero me interesa mucho el tema de la inclusión de la pintura en los mayorazgos que Antonio tú has explicado. Y además me interesa porque en una ocasión que cuando presentamos el libro del Marqués en esta misma sede, en la otra sala del MAN,
estaba Miguel Ángel Zalama y él insistía mucho, no, es que lo importante eran los tapices, lo importante... Y yo le dije, bueno, pues sí, el marqués tenía muchos tapices, están en el inventario post-mortem, pero no metió ninguno en el mayorazgo y eso nos llamó la atención, mientras que metió unas cuantas pinturas, como por ejemplo El alcambista y su mujer. Decías que ya Cobos mete pintura o es simplemente genéricamente todo lo que hay en el palacio, o qué casos son más tempranos que tú conozcas de inclusión de pintura en mayorazgos. Bueno, si te suena, si no ya lo hablamos luego en otro momento. Bueno, no quiero poner más tarea por hoy. Es en torno a esos años 1550. ¿Hay alguna referencia en la que simplemente se habla y las imágenes y las tablas, sin especificar? O sea, estamos hablando en España, ¿no? O sea, no es la pintura tal de tal. O sea, hay alguna anterior a la tuya de 1557, pero yo no conozco ninguna en la que se diga específicamente este cuadro en particular. Que eso es una cosa muy significativa del documento que manejas, ¿no? Y en el caso de Cobos se habla de tapices, imágenes, tal, así en general. Claro, es que además me llamaba la atención en estas dos agregaciones que comentábamos de 54 y 57, como la primera pues son temas religiosos que pueden tener cierta calidad o pueden tener algún motivo devocional, pero en el segundo caso es pintura de género, es decir, no mete retratos, ningún retrato, es el segundo marqués quien los incorpora. Eso es curiosísimo. Sí, o sea, esa incorporación de esas dos pinturas tiene con seguridad una razón específica y potente que desconocemos, ¿no? Que además yo cuando te he leído y lo hemos hablado alguna vez y te oigo contarlo, me la pregunto porque no tengo una respuesta, no se me ocurre a mí desde fuera una respuesta clara, porque puede tener que ver con un suceso biográfico, porque si lo metes es porque entiendes que no va a ser, esa es mi opinión, que no va a ser fácil acceder, que no es un bien intercambiable por otro. O sea, tus sucesores no van a tener una pintura intercambiable por esa. ¿Por qué razón? Porque es una pintura de un tipo de pintura al que no se puede hacer en el mercado en España, porque es de un autor al que va a tener una oferta limitada, o porque tú la has adquirido en unas circunstancias especiales que no estás contando, pero esa pintura sirve para sustentar una narrativa familiar que se nos escapa, no lo sé, pero algo tiene que haber, porque es evidente que ahí hay un interés por unas piezas específicas, ¿no? Entonces, las razones que están... O sea, tú conoces eso, ¿no? Yo, de lo que te escucho a ti, creo que tiene que haber algo que se nos escapa. Y que probablemente, no sé, o sea, no creo que esté tanto en el campo artístico, sino a lo mejor en el biográfico, personal, de esto me ha llegado a mí, y no lo sé. Muchísimas gracias, qué interesante. Yo no sé, lo único que se me ocurre en esos dos casos, esas dos pinturas, la primera que no sabemos cuál es, pero se parece a la de Cranach del matrimonio desigual. Fíjate, las dos son de género, las dos son de dos parejas, matrimonio desigual, y la otra es el alcambista y su mujer. En las dos, la mujer tiene un papel activo. Ya estoy con discurso de género, lo siento, yo no me dedico a género, pero no sé, me viene a la mente. Él tan preocupado por la marquesa, esa historia de amor que insiste tanto, no sé, simplemente me hago la pregunta. Qué curioso, ¿no? Que en una es la mujer dominando al hombre, de alguna manera cogiéndole las barbas, y en el otro es, bueno, colaborando con él en la mesa de cambio, haciendo esas cuentas. Y sí que es cierto que son obras adquiridas en sus viajes por los Países Bajos y por Alemania. No lo sé, puede ser eso también, su propia biografía. O lo de la mujer, ¿no? O sea, es un documento que alguno habéis oído comentar porque es recurrente en mis conversaciones. Es un falso inventario, o sea, un documento falsario hecho en Francia en el siglo XVII, en el que intentan reproducir el inventario de bienes de un antepasado del XVI con el que se quieren relacionar. Y como parte de un proceso amplio de invenciones, sacan eso. Esto es mentira, pero lo interesante es que no solamente está la lista de objetos, sino lo que cada uno de esos objetos la viuda iba viendo que significaba para el marido muerto. Y entonces la viuda va diciendo, y un cuadro en el que hay una cortina con una lágrima,
porque es lo que yo lloro cuando me acuerdo de mis padres que estarían su retrato detrás de esa cortina. Cuento eso porque esto es mentira, tal, pero lo que nos está contando es que o sea, eran habituales, porque ese documento se hace porque es comprensible para los lectores. O sea, quieres convencer a la gente de que eso existía. Entonces estás hablándole en el lenguaje de la gente. Pues la gente tenía una relación emocional con las pinturas, con un montón de pequeñas historias que desconocemos y que no están en el registro documental. Entonces yo no digo que eso existiera ahí, pero que potencialmente es posible que existiera ahí, sin duda. Pues a raíz de esto de la lágrima, me he acordado en el inventario post-mortem de la madre del marqués, pero de ahí no pasa ningún objeto al mayorazgo, pero bueno, en su inventario, lo curioso es que, claro, lo redacta alguien después de que se muere ella, un notario, quien sea, ayudado por un sirviente, y esa persona sabe la narrativa familiar. Ese contable conoce la narrativa familiar, o sea, era algo dentro de la casa, vox populi, y el objeto que tenía la madre en una caja como las vuestras, pero más grande, claro, una caja preciosa, tal. Dentro tenía esta señora la camisa de su marido que llevaba puesta cuando le asesinaron. Eso está recogido en el inventario post-mortem. Es un poco Marat. Bueno, pues tras este debate ya creo que tanto mi compañera y yo cerramos las jornadas de hoy agradeciéndoles tanto a los ponentes como a los asistentes que nos han acompañado en estos 2 días. La verdad que cuando nació la idea de este congreso queríamos resolver muchas dudas que teníamos sobre este tema actual y de moda, como pueda ser el don, los regalos, reciclaje, etcétera, etcétera. Y creo que hemos resuelto muchas dudas, se han generado otras y se ha generado debate, que creo que eso es lo fundamental. Así que no sé si quieres suscribir alguna de las palabras que digo. Suscribo absolutamente todo y bueno, yo creo que han sido 2 jornadas fructíferas y lo que dice Eduardo, que el objetivo desde que esto nació en uno de nuestros cafés se ha cumplido, la verdad que bastante bien y creo que ha sido un recorrido muy, muy interesante a través de diversos objetos y sobre todo de los medios de transmisión y circulación de esos objetos, que creo que es lo que ha resumido las jornadas. Así que muchísimas gracias a los ponentes, a los asistentes, al Museo Arqueológico Nacional y gracias. Buenos días.